Hola, yo soy Sensei Yerobi, ella es Fernanda y hoy vamos a mostrarles ejercicios para mejorar su arco. El arco se debe realizar con las piernas estiradas, piernas juntas, brazos estirados y cada mano debajo de su hombro correspondiente. En esta postura debemos concentrarnos en tener los brazos estirados y empujar la cabeza hacia atrás, de tal manera que la pelvis no se levante del piso. Las indicaciones son iguales que el ejercicio anterior, la única diferencia es tratar de llegar con nuestras plantas de los pies a tocar nuestra bóveda craneana. En esta postura cada mano toma el tobillo correspondiente a su lado. Debemos concentrarnos en llevar nuestra cadera lo más adelante posible para cerrar el ángulo del arco. Esta postura trabaja la flexibilidad de las vértebras lumbares sobre su eje longitudinal, es decir, trabajamos al mismo tiempo el arco y la torsión lateral. Es muy importante recalcar que si yo quiero hacer una torsión hacia el lado izquierdo, mi mano derecha debe estar enfrente de mí y mi mano izquierda lo más atrás posible, casi llegando a la cadera. En esta postura, en lugar de concentrarnos en tomar el tobillo que está en el mismo lado de la mano, vamos a tomar el tobillo opuesto. Aquí trabajamos también la torsión de la columna. Para aumentar el nivel de dificultad, vamos a tratar de sobrepasar el límite marcado por ambas piernas en el movimiento de torsión. En esta postura vamos a manejar el arco superior, es decir, de la vértebra lumbar 3 a la vértebra lumbar 1 y también algunas vértebras torácicas. Aquí es muy importante que el abdomen quede plano contra el piso. Al realizar este movimiento debemos tratar de proyectar nuestro pecho hacia el frente. A partir de aquí entramos en las ligas mayores para aumentar el arco. Para poder realizar estos movimientos debes tener un arco bastante desarrollado o, de perdido, un arco más desarrollado que el común.